Estamos en directo, son las 9:01 de la mañana. Buenos días a todos. Iniciamos este nuevo programa de Diálogos OECA, evento televisivo del Observatorio Empresarial para la consecución de la Agenda 2030, aquí en SEA Televisión. Como todos saben, OECA es un observatorio que ha nacido en el seno de la Confederación de Empresarios de Andalucía, impulsado por su presidente Javier González de Lara y apoyado por Unicaja Banco. Gracias también a Unicaja Banco. Al final conectaré con José María López, que es el director de Responsabilidad Social Corporativa de Unicaja Banco, para que nos dirija un saludo. Hoy vamos a hablar de turismo. Vamos a hablar del sector turístico en clave de objetivos de desarrollo sostenible. Hablaremos de destinos turísticos inteligentes en clave de sostenibilidad. Y para este propósito dialogaremos con Enrique Martínez, presidente de Segitur, la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y de la Tecnología Turística. También instrumento de la Secretaría de Estado de Turismo para impulsar la innovación y la tecnología en el sector turístico. Enrique Martínez es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Es máster de Gestión Pública, máster universitario en Liderazgo y Dirección Pública, experto en evaluación de política y calidad de los servicios y diplomado en nuevas formas de liderazgo y transformación política. Su currículum es realmente muy extenso, cuenta con una larguísima experiencia sobre los territorios inteligentes, ya que ha desempeñado responsabilidades en ese ámbito como vocal asesor del Gabinete de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, a la vez que ha sido el coordinador del Plan Nacional de Territorios Inteligentes y presidente del Comité Técnico de Normalización 178 UNE, Ciudades Inteligentes. Su currículum, como he dicho, es extensísimo y su carrera profesional muy intensa, desarrollando su actividad en muchos organismos clave del Estado. Un honor contar con tu presencia, presidente. Muy buenos días, Enrique. Buenos días, Manuel, gracias por la invitación. Gracias. En este diálogo también nos acompañará otro Enrique Lleves, que es asiduo invitado nuestro, habitual de Diálogos OECA. Lleves ha desarrollado una dilatada carrera profesional, tanto en los medios de comunicación como en Naciones Unidas. Ha trabajado para Televisión Española, para el Grupo Z, donde fue corresponsal en Londres, así como para la cadena BBC y para Reuters Televisión en la capital británica. Enviado especial a diferentes países de África, de América y de Asia, ha sido muy importante su aportación a la FAO y también como portavoz a la presidencia de la Asamblea General de Naciones Unidas. Desde hace unos meses es director del Instituto de Estudios de Naciones Unidas. Muchas gracias, Enrique Lleves, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Manuel, por la invitación y encantado de estar aquí con Enrique Martínez para abordar este interesante diálogo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que estáis ya conectados. Como sabéis, siempre os pido que las preguntas que tengáis las hagáis a través del chat, por escrito, y en la segunda parte intentaremos contestar al mayor número posible de ellas. Entramos en materia. El sector turístico tiene un papel clave en el logro de la Agenda 2030. Esto lo decimos todos los especialistas, ya que representa más del 10% del Producto Interior Bruto mundial. Es también verdad que es responsable directo de un 14% de las emisiones globales y una de cada 11 personas trabaja en este sector. El turismo es un sector fundamental para el mundo y para España desde el punto de vista económico y no solo, también cultural. En los últimos tiempos está trabajando intensamente para conocer, para alinearse, para implementar los objetivos de desarrollo sostenible adoptados por 163 países en Naciones Unidas en el año 2015. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, resilientes y sostenibles
es uno de los desafíos propuestos por Naciones Unidas en su ODS 11 de la Agenda 2030. En esta década de las Smart Cities, de las ciudades inteligentes, ¿cuáles son los elementos fundamentales, te pregunto a ti, Enrique Martínez, que tendría que tener en cuenta los gobiernos locales, las administraciones locales, en la proyección de las ciudades de cara al turismo? Yo creo que lo primero que es lo menos dado es a sí mismas, ¿no? Todos los modelos que hay sobre que explican la competitividad del turismo y cuál es el protagonismo real que tienen las distintas partes que integran la cadena de valor o el fenómeno del turismo, pues desconocen muchas veces que el 50% de la satisfacción del turista con la experiencia viene determinada por políticas públicas, la seguridad, la limpieza, el aspecto general urbanístico de la ciudad, y luego por un conjunto de pequeñas empresas que dan soporte real a la experiencia del turista, el chiringuito pequeño que está en la playa, etcétera. Bueno, entre estas dos, ahí explica un 70, un 80% de la satisfacción del turista y, sin embargo, todo lo hemos llevado hacia empresas que son muy importantes, por supuesto, el alojativo, la restauración de determinado nivel, que sí está inserta en el mundo digital, en el que nos dirijamos a ellos para pedir ofertas o para hacer reservas o para viajar, y no a esta otra que es la que da soporte al turismo. O sea que yo creo que lo primero, darse la importancia a sí mismas que tienen como elemento central del éxito del turismo. Y en segundo lugar, son quienes más allá de lo que puede hacer una empresa privada, que es modular la experiencia del turista, los efectos que produce, mejor dicho, pues ellos tienen la responsabilidad de elegir qué turistas quieren que vengan, o al menos intentar dirigirse a grupos de turistas, qué tipo de convivencia quieren que tengan en la ciudad, establecer en suma la política turística tanto del qué quiero ser como de atracción. Y por tanto, si tuviera que elegir una misión para quienes las ciudades que se planteen las ciudades sería ser conscientes de lo importante que son las ciudades. Por eso existe la metodología de destinos turísticos inteligentes, porque los gestores turísticos son esenciales, ¿no? Hemos desconocido siempre de los tres elementos de los que hablamos regularmente, la parte del alojativo o de la restauración, la parte tradicional del turismo, la oferta que hacemos, esa estamos muy bien, somos campeones en el mundo. La otra es las políticas públicas. Tenemos políticas públicas muy buenas. Basta recordar que con muy pocos recursos, ciudades que tienen 10, 12.000 habitantes son capaces de pasar a 140.000 en el puente de agosto y meter policías, nadie sabe muy bien cómo, dar servicios de agua, de energía, controlar mal que bien la movilidad, hacer actividades culturales. O sea, esas políticas culturales hay que reivindicarlas y exportarlas también. Y luego finalmente la tecnología, que gracias a la normalización y a las políticas públicas, pues nos ha permitido, por ejemplo, en el COVID, las playas, pues parcelar, sacar entradas para la playa, establecer turnos y hacerlo de una forma que ha sido bastante exitosa, ¿no? Lleves, también en Naciones Unidas últimamente está poniendo mucho en relieve el tema de las ciudades, por dar continuidad a lo que está diciendo Enrique Martínez. Correcto, no solo de las ciudades, de todas las actividades económicas en general que tienen un impacto sobre el planeta. Entonces, en el caso del turismo es bien evidente con los datos que decías tú, Manuel, al principio. Se trata de una actividad económica que tiene un impacto sobre el planeta muy importante y lo que es fundamental es habernos dado cuenta de la importancia que está teniendo cada vez más cualquier actividad humana que tiene que ver con el desarrollo sostenible. Obviamente, esta nueva sensibilidad, que no existía quizá hace 15 o 20 años, viene determinada porque el cliente, el viajero, el turista,
cada vez es más consciente de que cualquier actividad que realice tiene que ser lo que llamamos sostenible, es decir, respetuoso con el medio ambiente, con la situación social, con la economía, etcétera, etcétera. Entonces, la adaptación del sector turístico a esta nueva sensibilización es lo que está determinando muchas de estas nuevas políticas por parte de los gobiernos, por un lado, y sobre todo de las grandes empresas, por otro, de adaptarse a estas nuevas exigencias por parte del viajero, del turista. En ese sentido, y con eso termino esta primera intervención, la actividad de Naciones Unidas, el marco de la Agenda 2030 que tú señalabas al principio, es fundamental, porque nos hace como una guía política, una guía de cara al futuro para realizar las acciones y las políticas que creemos adecuadas para mantener el planeta y sobre todo hacerlo todavía disponible para las generaciones futuras. Yo creo, si me permites, Manuel, ¿no? Claro, sí. Que hay menos, o sea, que se suele decir, decimos todos que el turista demanda. Cuando se hacen análisis de las búsquedas de Google, por ejemplo, poca gente, un número muy reducido de personas, muy reducido, lo hemos estudiado en Alemania, aquí en Francia, pide a su destino que sea sostenible. O sea, falta todavía, o sea, hay una conciencia muy genérica, pero no se traduce todavía bien en la demanda, ¿no? Lo que sí hay es algo más que una adaptación, que decía antes mi tocayo, ¿no? El sector está promoviendo esto activamente, esto lo está construyendo. Cadenas como Iberostar, por ejemplo, que tan bien trabajan estos asuntos, o paradores, pues lo que hacen es poner esto por encima de los, sabiendo que supone un incremento de coste, que el incremento de coste no siempre es valorado por el mercado con arreglo al valor que aporta, ¿no? Yo destacaría que es verdad lo del turista, por supuesto, pero que no es menos verdad que hay algo más que una adaptación por parte del sector, hay un protagonismo en la definición de estas políticas, ¿no? A este propósito, tú has hablado antes hablaba de los destinos turísticos inteligentes. ¿Cuál es la novedad de los destinos turísticos inteligentes? Pues la misma que plantea Naciones Unidas, esto que nos decía Enrique antes, el generar una guía, al final es decir, un modo de intervención. Esto funciona con estándares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le digo a usted? ¿Qué cosas tendría que medir para lograr qué objetivos? ¿No? En general, las políticas públicas se basan en identificar qué problema público quiero resolver. Ahora todos hemos convenido en que los temas de sostenibilidad son importantes y que son importantes social, económica y medioambientalmente. No siempre medimos más que todas las cosas, generalmente nos centramos en el medio ambiente, ¿no? A esta definición del problema surgen, le acompaña, perdón, una serie de herramientas. Oiga, ¿cómo voy a medir las cosas? Y de ahí el apego que las definiciones de Naciones Unidas tienen para los sistemas estadísticos y la necesidad de tener sistemas estadísticos robustos. En España aún no tenemos granularidad suficiente en nuestras estadísticas para medir las cosas. No hay datos locales, por ejemplo, si uno quiere medir la energía, el ahorro energético, el agua o los residuos, nosotros estamos intentando ahora en algunas ciudades, pues se encuentra con que dependiendo de la propiedad, pues te dan o no te dan los datos, pero tendría que estar establecido, si yo quiero hacer una política, qué pauta tienen de consumo las segundas residencias y cómo puedo reducirla. Los problemas los creamos y los resolvemos las personas, es mi comportamiento lo que hay que cambiar. Pero para eso hay que decirme, usted está aquí, las buenas prácticas están aquí y podría tener usted este apoyo tecnológico para reducir. Ahora mismo yo no sé diferenciar los hoteles, los restaurantes, los bares, qué pautas tienen, ni ellos mismos saben compararse. Yo genero mucho, poco residuo, genero residuos que esté reciclando en mayor o menor medida que la media de mi sector. O sea, yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande en la estadística, ¿no? Y finalmente, los destinos, aparte de tener una
medir cosas distintas. O sea, si fuera la economía global, no estamos midiendo solo el PIB, estamos midiendo la felicidad de la gente, su movilidad, su mortalidad, su educación, muchas cosas, y necesitamos, por tanto, énfasis en sus medidas distintas. Estamos en un proceso de transformación. O sea, no nos limitamos a medir de una forma distinta. Tenemos unos objetivos políticos de política pública, que son construir un mundo pues, con unos salarios mejores, que son la Agenda 2030 al final, con más igualdad entre hombres y mujeres, con protección a la infancia, que haga los consumos de agua que son razonables, etcétera, ¿no? Y todo esto dentro de una dificultad grande que antes señalaba Enrique, que es que las Naciones Unidas, cuando la OMT lanza este tipo de planteamientos de reducción, es consciente de que cada vez que usted genera turismo, genera problemas de consumo, quiero decir, ¿no? Hay gente en aviones, hay gente que estamos siempre en mitigar cosas y hacerlo de forma que compense. Y eso tenemos que medirlo bien, ¿no? No basta con decir una cosa, porque el turismo en sí mismo, el movernos, el ir en avión a los sitios, pues genera pues un problema de contaminación y de CO2. Estar muchas personas en un sitio supone tensión sobre los recursos de agua de la zona, y todo eso es lo que tenemos que mitigar. Entonces, Enrique, ¿qué peso tendría entonces a la hora de evaluar estos destinos turísticos inteligentes, la sostenibilidad? Es decir, ¿qué peso se le da a la hora de es uno de los 5 ejes del modelo, y viene muy estudiado todo, ¿no? Entonces es uno de los ejes del modelo. Tiene un conjunto de indicadores muy grande que una ciudad debe satisfacer. Ahora, dentro de unos días, vamos a publicar un estudio concreto sobre una ciudad detallando aún más este proyecto. Pero es un eje fundamental. Primero porque todas las políticas lo marcan, de los dos ejes de digitalización y sostenibilidad, y luego dentro de nuestro modelo, pues porque uno de los ejes específicos es este. Economía circular, o sea, un montón de cosas. ¿Qué le da a los destinos? Una guía de indicadores para cumplir. En lugar de decirte, sea usted sostenible sin tener detrás siquiera una definición, pues hemos hecho algunos manuales de qué es esto de la sostenibilidad, diferenciar sostenibilidad y resiliencia, por ejemplo, que son conceptos que se confunden, ¿eh? Y la sostenibilidad medioambiental, como la mide usted, la social, como la mide usted, la económica, las empresas, como la mide usted, y hágalo usted en su destino. Entonces le das un conjunto de indicadores para que la gente pueda, de forma precisa, saber en qué tipo de sostenibilidad está fallando, y empiece a indagar por primera vez sobre muchas cosas que no se han hecho. Por ejemplo, cuáles son los salarios, los tiempos de contrato, la morbilidad de las personas que trabajan en el sector turístico. Nunca no se ha sabido siempre, pero no se considera un objetivo a mejorar, y lo que te permite un destino turístico inteligente es medir para mejorar, para compararte y en línea con un propósito de política pública de tener un mejor modelo de turismo, ¿no? Lleves, parece que el sector turístico es precisamente uno de los sectores donde mejor se puede aplicar la Agenda 2030 y se puede comprobar su implementación, ¿no? Bueno, lo que está bien claro es que el turismo es un eficiente motor del desarrollo, ¿eh? A nivel planetario en todos los países del mundo, con las diferencias pertinentes. Que, como decía Enrique Martínez, la sensación es que tenemos claros los grandes objetivos políticos en ese marco de la Agenda 2030, pero estamos un poco en pañales construyendo realmente indicadores, pautas que no son sencillas, porque el turismo conlleva una complejidad en el impacto en todos los sentidos, tanto ambiental como de transporte, como de alojamiento, etcétera. Entonces, este es un sector que está naciendo a esta sostenibilidad, y realmente las iniciativas por parte de los gobiernos y de las administraciones son muy importantes. El trabajo que se está realizando aquí en España, que estábamos escuchando, es fundamental en ese sentido, para poder de alguna forma cuantificar y tener datos reales sobre ese impacto y cómo mejorarlo,
¿no? Pero lo que no hay lugar a dudas es que, por ejemplo, para los países más pobres, el turismo puede ser una fuente de desarrollo, un motor de desarrollo fundamental que les haga salir de los niveles de pobreza, tanto de la población como del país a nivel global. Y me gustaría poner un ejemplo, porque la Agenda 2030 es muy amplia. Entonces, por ejemplo, en el tema de la alimentación se han hecho ya muchos avances. Es decir, cuando hablamos de alimentación sostenible, en general, tanto el consumidor como el productor sabe muy bien de qué estamos hablando. Estamos hablando de productos de cercanía, estamos hablando de etiquetar los productos ecológicos, la producción del vino ecológico, la alimentación. Ahí se ha avanzado bastante. En el caso del turismo, como decíamos, por su complejidad, se está un poco en pañales, creo yo, para mm, realizar ese armazón de alguna forma administrativo, si se puede definir así, para poder facilitar esa transformación del turismo. ¿Tú estás de acuerdo, Enrique, en lo que Bueno, comentaba? sí, que estamos en dos aspectos, no tres. Vamos. Uno, que estamos en pañales, sí, las estadísticas y los conceptos están hechos para medir otro mundo, ¿no? Si el PIB dejó de ser relevante hace mucho tiempo, el capital financiero oscurece absolutamente el valor que pudiera tener y no dice nada de mi vida en concreto. Es por eso desde el informe de Sarkozy, la presidencia francesa lanza con Stiglitz, con Amartya Sen, todo esto, a Naciones Unidas cambiando métricas. O sea, es el que las viejas métricas no sirven. Es verdad, y que no tenemos las nuevas métricas descendidas también. El informe sobre 100 ciudades en España, el cumplimiento de la Agenda 2030, el primero, pues era un poco, siendo un gran esfuerzo, era descorazonador porque llegabas allí y hacían medias provinciales, consenso de expertos, o sea, pero no está aterrizado las medidas. Y nosotros que hemos hecho algún ejercicio en el terreno de un destino, pues no están desagregados ni siquiera lo que hay, ¿no? Por tanto, tenemos un esfuerzo para medir bien, o sea, tenemos la lógica de las medidas, sabemos que hay que medir, pero eso todavía no está aterrizado en nuestros destinos por un sistema estadístico que le dé solvencia, ¿no? Segundo lugar, el que el turismo es un motor de desarrollo, pues está clarísimo, y las tendencias que marcaba la OCDE hace no tanto, pues antes de la pandemia, en la que todo esto iba a seguir creciendo muchísimo, porque porque es una apetencia de casi todo el mundo viajar, como porque económicamente es un filón en el que todo el mundo quiere estar, ¿no? Y tercero, lo que aporta España, lo que aporta el modelo, es, primero, España viene de una reflexión de ciudades inteligentes algo más rica que de lo habitual, ¿no? Y que además se interpretó enseguida. Yo era entonces responsable del Plan Nacional de Territorios Inteligentes y antes del de Ciudades, que la diferencia entre el diagnóstico general de Naciones Unidas de personas inmigrantes que vienen a las ciudades y concentraciones de población que ahora van a mandar muchos recursos, pues dijimos en Europa, en muchas partes del mundo, las ciudades decrecen y envejecen, y el problema aquí, la tensión sobre los servicios públicos, es el turismo. Por eso los primeros esfuerzos que se hicieron fueron los de cómo acotar el turismo. Y el segundo tema es que la ciudad no está sola en el mundo, ¿no? El modelo español descubrió cosas sorprendentes, que las ciudades tienen edificios, estaciones, puertos y aeropuertos que no dependen de tus servicios públicos, pero que son los que impactan en tus servicios públicos y no los teníamos medidos. Ahora vamos a sacar una norma sobre ese particular. Descubrimos no que existe campo alrededor y que existe en otras ciudades, sino cómo se relaciona usted con ellos. ¿Qué métrica, o sea, qué intercambio tenéis que tener de datos para saber cómo influye el campo, cómo influye otra ciudad, en la que puede venir el tráfico, la contaminación, en fin, mil cosas? ¿Cómo se relaciona la ciudad con...? Entonces, del concepto tradicional de ciudad volcado en cómo presto servicios y los optimizo, se pasó a tener una plataforma que diera una visión integral a todos esos servicios, los orquestara para empezar a responder a eventos, y se empezó a tener en cuenta el exterior. Primero, quien impacta, que es el turista. Segundo, estamos llenos de edificios que son objetos internos de ciudad, estamos rodeados de otras ciudades y estamos rodeados de campo. Entonces, hemos hecho una apuesta
muy compleja como país, tenemos un diagnóstico muy bueno y eso ha llevado a que el modelo español esté triunfando en el mundo, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo nos acaba de contratar para extender esta forma de hacer las cosas en Iberoamérica. Vamos, hemos empezado hace unos meses, la OMT ha referenciado nuestro modelo, la OCDE, el World Travel también, o sea que España tiene solidez doctrinal para avanzar en esto y puede ser un gran aliado. Y estamos todos haciéndonos estas preguntas que decía antes mi tocayo, ¿no? Si medimos o no bien, y saber que en este motor de desarrollo podemos aportar más que nuestra experiencia en organizar hoteles, playas, etcétera, en las que somos muy buenos. Tenemos nuestras políticas públicas, esta es una nueva política pública, la de destinos turísticos inteligentes, y tenemos tecnologías turísticas que también podemos exportar. O sea, los drones o el tipo de wifi de una playa, al servicio de una norma que dice cómo se entra y cómo se parcela en una playa, ¿qué hace un alcalde? Pues vendamos, el que vienen turistas, vendamos a nuestros alcaldes, vendamos cosas concretas como cómo organizamos las playas y vendamos también a la tecnología que da sustento, no que hace posible, porque lo hacen posible las políticas públicas, esos trabajos que hacemos, ¿no? De lo que dices, Enrique, evidentemente parece que la normalización es la única manera de medir más efectivamente lo que es el progreso, el retroceso también en el campo de la sostenibilidad en el sector turístico, ¿no? Sí, es que en el sector turístico y en todos, el mercado bueno, el mercado y cada vez está más, una de las debilidades de la economía española son sus instituciones pues, y las instituciones son construcciones que hacemos entre todos, al final son conjuntos de normas, de pautas de actuación, o sea, sin estándares no se va a ningún lado, el mercado no existe, el mercado es una creación, es una institución, entonces sí, el sistema un poco salvaje se lanza a usted a ofrecer lo que quiera y se va haciendo con el mercado hasta que gana todo, y eso lleva a algunos problemas que no vamos a hablar ahora de ellos, y el otro es, oiga, definamos el mercado, que garanticemos que la persona que demanda que va a haber satisfecho, la persona que ofrece que tendrá que ofrecer y qué garantías tiene, y con eso generas un mercado, ¿no? Hicimos, por ejemplo, el de plataformas de ciudad. Tú no sabes lo que es una plataforma de ciudad, cada uno puede tener su visión. ¿Esa visión se ha hablado con los destinos, se ha hablado con los gestores de las ciudades? Pues unas veces sí y otras veces no. ¿Se ha pensado en qué efectos tiene sobre cada tipo de servicio de forma? Pues no siempre. Bueno, lo que haces cuando haces una norma de ciudad, una de plataforma de ciudad, es generar el mercado. Ya todo el que quiere entrar, que tiene tecnología, sabe qué tiene que construir, qué datos necesita. El gestor sabe en qué marco se va a mover y qué posibilidades tiene esto, y eso es lo que hace que el mercado vaya muchísimo más rápido. Pero igual en playas, cuando sacamos este verano pasado con la pandemia, la norma de playas, de una cosa que no había pasado nunca, de, oiga, el COVID ha llegado, ¿cómo se vive con COVID en una playa? Pues parcele usted distancias de seguridad o no parcele porque la playa es muy grande, haga turnos si la carga es excesiva, en fin, pues todo eso no se había hecho nunca y se hace con un estándar que aglutina conocimiento, eso lo coge un alcalde, como el de Benidorm, el de Calviá o la alcaldesa de Santander, le da soporte tecnológico y lo pone en marcha. O sea, pero sin eso no hacemos nada, eso es una construcción, no viene en ningún sitio, ¿no? El chiste famoso de los economistas siempre es, supongamos un mercado perfecto, ¿no? Eso no existe, ¿no? Lo que sí existen son instituciones más o menos sólidas. Y subrayo, los problemas de las empresas españolas vienen muy determinadas por la cualificación de quienes las dirigen, entre otras cosas, aparte por su pequeño tamaño. Y los problemas de la economía española, una buena parte de los problemas de la economía española vienen de sus instituciones. Hay un par de números de la revista de las cajas de ahorros recientes que abordan este tema, y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas también tiene un par de libros sobre este tema recientes. Sí, Manuel, si me permites un breve comentario, porque creo que hemos abierto una puerta a un tema que es fundamental, que es el tema de la pandemia. La pandemia es una oportunidad única, porque si hay un sector que realmente ha tenido un impacto, ha sido la pandemia, el sector turístico, sin lugar a dudas. Estamos todos de acuerdo. Precisamente supone un punto de inflexión
Entonces, esta oportunidad, que es única, yo creo que es un momento de empezar casi de cero, no de cero, pero un reempezar, y ahí las administraciones públicas, como decía Enrique Martínez, tienen una responsabilidad fundamental para poder establecer las nuevas reglas de juego, ¿no? En el sector turístico, con unos ejemplos que estaba poniendo con anterioridad. Entonces yo creo que ese es un tema importante. La pandemia nos brinda en estos momentos, o el fin de la pandemia, como estamos todos con ganas de que así sea, un marco nuevo para el sector turístico, para rehacer un poco las reglas de juego y que no sea la lucha de la jungla, como hacía antes referencia Enrique Martínez. Sí, viéndolo desde el punto de vista de la persona, el sector turístico es la industria de la hospitalidad. Es decir, pero ¿qué moneda tienen que pagar, sea las empresas privadas, las empresas públicas, para que esta hospitalidad sea lo más sostenible posible? Y después también se crea el problema de los turistas, de nosotros mismos que viajamos a otros países, cómo hacemos para concienciarnos que tenemos que respetar la casa de quien nos acoge y el entorno que tiene. Es decir, ¿cuál es el precio que se tiene que pagar para que esta industria de la hospitalidad sea realmente lo que tiene que ser? Enrique. Yo creo que esto va por barrios, ¿no? Todos los organismos internacionales, la llamada que hacen es al respeto a las comunidades a las que usted va a ir. En las políticas turísticas, perdón, hay una invocación constante a ordene usted el turismo de forma que respete valores, culturas, tradiciones, equilibrios, incluso no sobrepase el tamaño del sector. Estos temas que hemos visto en Madrid, en Venecia, en Ámsterdam, en Barcelona, de Baleares, cuando hay un peso excesivo del sector que empieza a decir, por ejemplo, en Ámsterdam, que no sea posible comprarse una barra de pan porque todo está metido de tiendas de otro tipo de turistas, ¿no? Y que tengas que prohibir las licencias para ese tipo de establecimientos. O sea, yo creo que eso está muy sólidamente establecido. Y luego, una vez más, lo que hay que tener son medidas y objetivos. Yo me marco mi política turística comunidad y yo determino que mi nivel de carga va a ser el tamaño de mi sector va a ser y voy a especializarme en estos productos y voy a tratar de hacer compatible eso no solo con mi vida, ¿no? El turismo durante mucho tiempo ha beneficiado primero, mucho del dinero del turismo no viene aquí, se queda en otros sitios, tanto que sería capaz de resolver muchísimos problemas de nuestro sector, el que haya un 12% que pagas por unas cosas, más la invitación no siempre del todo voluntaria, que te hacen invertir en publicidad en determinados sitios, al final lleva a que un 24% de tu dinero acaba en otros sitios que no saben muy bien qué hacen. Bueno, pues eso, por ejemplo, es una reflexión, pero la otra es, ¿se benefician muchas de las empresas locales del turismo? Pues hombre, podemos mejorar eso. Esto que decíamos de los productos de proximidad, ¿cuántas ciudades tienen de verdad productos de vinos, de carnes, de verduras, de proximidad que estén ofreciendo en las cartas? ¿Cuántos restaurantes singularizan la oferta de este es el pescado de aquí y es más caro que el de otros sitios porque es el de aquí? Bueno, y le dan a eso. Así muchas veces no tienen ni los vinos de la zona en las cartas, o sea, porque hay una cierta incultura de todo esto también. O sea, que yo creo que hay mucho que avanzar y viene por un tema de conciencia, ¿no? De saber de saber que tiene que haber que esto tiene que ser un proyecto de toda la comunidad en la que tenemos que apoyar pues nuestra artesanía, para eso saber que existe, entre otras cosas, nuestros productos locales, etcétera, ¿no? No sé, yo creo que es una tarea en la que estamos y que la metodología de destinos turísticos inteligentes, al medirlo, pues facilita que eso se produzca en mayor medida, ¿no? Cuando elaboramos la Agenda 2030, Yves, parece que se nos olvidó meter el turismo en más objetivos de desarrollo sostenible, al menos escrito, que estuviera sobre el papel. De hecho, estamos hablando del 8, del 12 y del 14 sobre todo, que son los que de alguna manera hablan directamente del turismo.
pero sin embargo estaría relacionado con todo. ¿Qué piensas tú al respecto? Sí, no, yo no creo que esté olvidado, al contrario, el turismo es un sector transversal como todos los sectores económicos fundamentales. Tú has dado los datos con anterioridad, casi un 11% del PIB, uno de cada 11 empleados del mundo están relacionados directamente con el sector turístico. Entra en varios de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que además se le está dando una gran importancia, como decía, como un motor de desarrollo, y de lo que se trata es de construir, como estamos intentando hacer en todos los sectores, hablamos en la alimentación, en el desarrollo, en las medidas contra la pobreza, que cualquier actividad o iniciativa que se tomen en estos momentos en los distintos campos sean sostenibles. ¿Qué quiere decir sostenible? Que sean respetuosos con el medio ambiente, sean respetuosos con los ecosistemas, con la sociedad, con las desigualdades sociales. Yo creo que en ese sentido sí que hay una sensibilización, como decía yo con anterioridad, de la importancia que juega el turismo en el impacto de las distintas problemáticas que tenemos con el planeta, el cambio climático, la deforestación, la pobreza, el hambre, etcétera. Eh, Uno de los aspectos que, haciendo referencia a lo que decía Enrique Martínez ahí hace unos minutos, es, por ejemplo, el desarrollo del turismo rural. Creo que el turismo rural, que está cambiando mucho en los últimos 5 o 6 años, representa de alguna forma también los distintos aspectos que entendemos que se deben afrontar a la hora de hacer un turismo responsable y sostenible, es decir, respeto con los ecosistemas, con el medio ambiente, con las tradiciones locales, con la producción local, etcétera. Eso, como todo, necesita reglas, que es lo que un poco se está intentando hacer desde las administraciones públicas, desde el gobierno, desde las distintas administraciones locales. Y en eso yo una cosa que también estoy de acuerdo con que decía Enrique Martínez, España está jugando un papel fundamental, está jugando un papel de liderazgo en los distintos sectores de cómo afrontar la sostenibilidad del turismo. Las ciudades españolas, algunas de las ciudades españolas están jugando un papel fundamental. Valencia, Sevilla, Zaragoza, Santander, están realmente haciendo parte integral de sus políticas estratégicas el desarrollo sostenible del turismo. Y además luego acelerar también mucho las acciones para que los productos sean transparentes, ¿no? Tenemos que tener certificaciones que digan que los consumidores identifiquen fácilmente qué productos están de verdad obedeciendo a un tipo de tratamiento del planeta y no a otro, ¿no? Y ser muy rigurosos en eso, en las certificaciones. ¿Quién tendría que liderar esta nueva era del sector turístico en cuanto también a sostenibilidad? Es decir, el sector público, el sector privado. Es decir, ¿cuánto es importante en todo esto la colaboración público-privada, Enrique? La colaboración público-privada siempre es importante, pero o sea, el poner el marco y el liderar coaliciones es una tarea pública. Todos los estudios que hay de competitividad, hablan de que lo que hace posible el éxito de un destino es la existencia de atractivos, o sea, recursos turísticos y de una estrategia de política pública. Y eso de una forma u otra lo dicen todos los estudios, ¿no? El modelo de Calgary, el modelo de Crouch desde 2011, eso está estudiado, eso no es una opinión. Y que el 50% del éxito del viaje se radica en elementos que se producen desde lo público, tampoco. Por tanto, diálogo público-público, público-privado de todo, tiene que existir, pero el contexto
La capacidad de poner ese contexto pues, depende, por supuesto, de la buena voluntad de los demás, pero de impulsar redes, la capacidad de impulsar redes la tiene más el poder público que el privado, ¿no? Entonces tiene un peso decisivo que desconocemos. Ahora mismo el turista está muy digitalizado, con su móvil hace sus compras, sus cosas. Hay una serie de empresas, de billetes, parte de la restauración, parte de las experiencias, que están muy ligadas a ese mundo, a esa relación directa, y la brecha digital se produce entre quien más tiene que poner, que es el destino, que es cuando los servicios públicos se ponen tantas cosas, y las pequeñas empresas que dan base a la relación con el turista y base a la experiencia turística. Por tanto, tiene que haber mucho diálogo, pero tiene que haber primero un reconocimiento de lo que es cada parte. Y hasta ahora no ha estado. En la ley española, hasta la ley canaria, los destinos no aparecían. Este era un problema de competencias, eran las comunidades autónomas. Pero, oiga, aparte de las competencias está la realidad, dónde sucede el turismo y dónde se gestiona. Se gestiona y sucede en los destinos. Eso hay que ponerlo muy, muy mal. Y que además la forma en la que se haga eso es clave para que ese destino tenga éxito o no, ¿no? Por tanto, tiene que haber primero el reconocimiento de la importancia que tiene cada elemento y luego pues está estudiado el tener buenas políticas turísticas y el liderar redes y generar acuerdos, pues es lo que hay que hacer. Si no, las cosas van mal. Era la ministra Maroto en el Digital Tourist último anunció de una plataforma inteligente de destino que probablemente iba encaminada también para conseguir esta colaboración público-privada, ¿no, Enrique? Sí, para relacionar a todos los sectores, ¿no? El que tú tengas capacidad para, por ejemplo, que partes de tu oferta no simplemente tengan una plataforma en la que ofertarse, sino que sean capaces de construir oferta de una forma mucho más activa, ¿no? El que tu relación con los turistas, que siempre hablamos del antes, que exige una política, a quién quiero yo atraer aquí, por qué, dónde están, como dijo ellos, el saber cuándo están aquí, qué hacen, si están más o menos satisfechos, y luego el aprovechar esta gigantesca oportunidad que tiene España, para la que vienen tantos millones de personas, para vender el país, vender nuestras instituciones, vender nuestra economía, ampliar a esas personas pues, a que piensen en hacer negocios con nosotros o en consumir de forma estable desde cultura española, el baile o nuestras canciones o nuestro vino o nuestro jamón, bueno, pues para esas cosas en torno al ciclo del viaje, permitir que participen mejor las empresas, permitir que haya un análisis mejor de los servicios públicos que se prestan a los turistas, hacer que los datos que generamos todos trabajen de forma cooperativa, y pensar en el día después del turista también, es para lo que esa plataforma que estamos definiendo en diálogo con el sector se pensó, porque eso no existe en el momento, existen herramientas de comercialización, de marketing, o sea, existen como verticales sueltos, como existían en las ciudades antes de las plataformas, pero no existe algo que dé unidad a todo. Hablando Manuel, si me y, permites, y te quería también preguntar algo a propósito de la relación público-privada, la importancia que tiene después el ODS 17, que volvemos siempre ahí. Correcto, correcto. No, te quería comentar que yo creo, mirando un poco hacia adelante, ¿no? A nivel estratégico, la única fórmula de éxito, creo yo, esta es una opinión personal, es que la sostenibilidad se convierta en una revalorización del destino. Es decir, hasta que no consigamos a nivel de medio y largo plazo que el turista, que se revalorice el destino por la sostenibilidad, no vamos a ganar esta batalla, que al fin y al cabo es una batalla como lo es tan importante la lucha contra el hambre, contra la pobreza, contra el desarrollo social, en los distintos aspectos de la Agenda 2030. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando el turista español está pensando en ir de vacaciones a Punta Cana, no piense solo en cuánto le va a costar ese viaje, o el turista inglés o francés que quiere venir a España, a Mallorca o a Valencia, no piense solamente en cuánto le va a costar el viaje o los servicios y las contraprestaciones que va a tener a nivel de calidad. Es fundamental que de alguna forma se revalorice el destino con la sostenibilidad. Como decía Enrique muy al principio, eso todavía no está ahí.
decir, aunque hay una sensibilización por parte de un sector de la población, es todavía minoritario y no es un elemento definitivo en la ecuación cuando tú decides tomarte unas vacaciones e ir a un destino, el tema de la sostenibilidad. Yo creo que esa es la clave a nivel de medio y largo plazo de futuro. ¿Es posible promover el desarrollo turístico que apoye en igual medida el bienestar social, la seguridad económica de los países y también la biodiversidad? Es decir, estos tres elementos que se combinan dentro de lo que es la actividad turística, ¿tú ves, Enrique, que el sector tiene dificultad en implementarlo, en sacarlo adelante? El sector lo primero que necesitaría es que lo definamos, ¿no? ¿Qué es eso? Porque al final lo tienes que traducir a objetivos comunes. Eso es la agenda, al final la Agenda 2030, los ODS son eso. Usted ponga cuál es el mapa y luego todos vamos a ver cómo podemos, una vez que tenemos una estructura de referencia y de legitimación, de plausibilidad de nuestras acciones, pongámonos a trabajar. O sea, yo sí creo que es posible, siempre y cuando emprendamos esa política, que ya tenemos esta herramienta, solo hay que bajarla a cómo presupuestamos, como está haciendo, por ejemplo, Nueva Zelanda, orientándonos a la resolución de problemas públicos en la ejecución de presupuestos. Tengamos un esquema de política pública que es el que deberíamos tener. ¿Para qué estoy yo aquí? Para resolver problemas. Perfecto. Hay una serie de problemas identificados en esto, usted es el que sea. Bueno, ¿qué hago yo? ¿Con qué teoría de la intervención para lograr esto? Y luego vamos a medir si lo hago mejor o lo hago peor dentro de un tiempo, ¿no? Pero por supuesto que es factible el que se hagan así las cosas. Además, yo creo que es por donde van a ir, teniendo una política que oriente nuestros esfuerzos en esa dirección y los mida, ¿eh? Y luego estableciendo lo que no está establecido ahora, que son incentivos. Teóricamente está muy resuelto. Hace poco publicó Juan Costa un libro que resume lo que muchos otros piensan, de forma muy brillante, por cierto. Y oiga, valoramos el capital relacional de una empresa, valoramos la cultura, la formación de sus trabajadores, valoramos en nuestras empresas su capital organizacional. O sea, el grueso de los problemas de las empresas españolas, una parte muy importante, viene por la falta de equipos para liderarlas. Son pequeñas empresas, no tienen... Bueno, si todo eso lo tenemos desagregado, que está bien, pero hay alguna empresa, algún banco que al darme un crédito a mí valore mi formación de personal, valore mi trato al personal, valore el que nos llevamos muy bien con el resto de las instituciones, el que colaboramos con... Si esto no se valora, pues al final el crédito se lo darán al que es más barato. En los concursos públicos, pues igual habrá que poner más cláusulas de cómo trata usted a la gente, que paga, qué contaminación genera o no genera. En fin, eso tendrá que valorarse, porque tendremos que cambiar. Hemos cambiado las métricas de descripción, ahora hay que cambiar las métricas, hemos decir así, de contratación, porque si no, las cosas nunca, la gente no va a estar incentivada porque habrá un mundo que funciona cuando realmente se decide dónde se asignan los recursos y otro mundo en los libros y del que hablamos. O sea, ese es el paso que tenemos que dar, creo yo, ¿no? Y hasta ahora ese paso no se ha dado del todo. Y eso será muy difícil además por lo que decíamos al principio, no hay estadísticas, no hay formas de medir claras esto, etcétera. Pero vamos, yo creo que se va avanzando, cada vez hay más, pues desde cláusulas TIC en los pliegos, a cláusulas de sostenibilidad, a valoración de hombres, mujeres. O sea, yo creo que ese mundo se está extendiendo y que hay que ir a más. Y que es un mundo que además, junto con otros del carbono, de otras cosas que hay que poner en marcha, lo mismo que se ha puesto afortunadamente el 15% mínimo de sociedades, con las dificultades que luego tenga desplegarlo, pues poner también tantos por ciento mínimos que usted tiene que hacer de X cosas, y que sean acuerdos mundiales de reducción de emisiones, de otras. Pero eso lo tenemos que hacer todos. Y aparte de que te importe o no te importe, es que esta es la ley, porque nos la jugamos todos, no podemos esperar a que usted sea consciente, ¿no? En este hotel se hacen las cosas así y vale lo que vale, y eso tiene un precio y es una obligación de todos. Yo creo que sí, si lo traducimos así, sí tendrá éxito, ¿no? De todas maneras, Enrique, desde tu observatorio, ¿cuáles crees que son las carencias o los puntos fuertes y los puntos débiles que tienen
estos destinos turísticos inteligentes, o al menos los que se proponen para hacerlo, a la hora de evaluarlos? No, bueno, los puntos fuertes es que, es que tienes una metodología. O sea, que esto, lo decíamos, va con estándares, no va con que se le ocurra usted una cosa, es un marco teórico. Si la gente no es capaz, o sea, cuando tú te aproximas al mundo del turismo, hay lo que se llaman en políticas públicas coaliciones promotoras, que son el conjunto de personas que definen lo que está bien y lo que está mal. No es que tengan ningún carácter mafioso o una voluntad de engañar o de imponer una opinión, sino pues por su forma, las políticas de pantano las han definido los ingenieros de caminos con toda la buena intención, pero tienen su planteamiento profesional. ¿A qué se ha dedicado el turismo durante mucho tiempo? Pues a ir a ferias, y a hacer marketing, hacer folletos. Bueno, ¿eso sirve para algo hoy? Pues sí, esto es algo más complejo, pero tienes que dar ese marco de que las cosas son más complejas. ¿Los DTIs qué son? Pues un intento por medir muchos factores que hasta ahora no estaban midiéndose. Y como todos estos esfuerzos han demostrado, hablamos antes del libro de la presidencia francesa, de Sarkozy, o de los esfuerzos de Naciones Unidas, lo que tú generas es un marco de valor nuevo. Las cosas que importa medir son estas y tenemos que hacer política con arreglo a estas cosas que son las importantes en nuestras vidas. Y esos son los DTI, medir con arreglo a las mejores corrientes de pensamiento que hay ahora. ¿Cuál es el punto fuerte de eso? Que una vez que tú mides, se te hace una hoja de ruta, se te hace un informe de, oye, ¿dónde cumplo yo o dónde no cumplo yo? Y tienes un cambio, un plan de acción para superar esa situación. Y luego, como gestores públicos fuera, la administración que tiene, pues que cuando habla de sostenibilidad en nuestro país, no habla de sostenibilidad sin saber lo que es, sino, oiga, hay tales sostenibilidades, tengo 3, 5, 6 cajones de sostenibilidad y en estas tengo una serie de subáreas y una serie de indicadores. Y puedo decir que fallan en los destinos de sol y playa estos 12 indicadores de forma general y puedo hacer políticas quirúrgicas. Puedo ir a mejorar las cosas. Bien, y luego tengo diagnósticos generales. ¿De qué me pasa cuando intento mejorar? Joder, pues que no tengo datos. Pues digamos, ¿qué datos no tengo? ¿Qué datos no tienen granularidad suficiente? ¿Eso cómo se podría hacer sin quitarle nada a nadie? ¿Cómo podríamos tener los datos de consumo eléctrico más o menos bien? En fin, ese es el esquema. Entonces, por eso sacan, son de tanta utilidad los destinos turísticos inteligentes y por eso todo el mundo se está fijando en nuestra experiencia. No es que sea nada especialmente brillante, son cosas bastante normales, pero lo hemos hecho pues con más desarrollo, más sofisticación que otros y estamos en estos momentos mereciendo atención por ello, ¿no? Lleves, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los puntos débiles y fuertes que tenemos en el sector público y privado a la hora de implementar la sostenibilidad en los sectores económicos? Los Hombre, débiles son en cada sitio son distintos, pero en general estamos muy bien en sostenibilidad. España tiene empresas líderes por nuestros problemas que cuando llegó la democracia se afrontaron, de calles mal hechas, de agua sin depurar, de miles de cosas de estas. Tenemos empresas muy buenas y en el conjunto de las administraciones españolas se atiende bastante bien en residuos, se hace bien. No digo que sea perfecto, pero Ecoembes u otras empresas tienen un desempeño muy bueno y donde somos razonablemente buenos en gobernanza. En accesibilidad hay un problema porque tenemos base instalada y las ciudades ya están hechas y hacer que todo eso funcione con arreglo una lógica para la que no se pensó, pues es difícil porque hay que reconstruir las cosas nuevas. Alemania del Este, que ahora mismo está muy bien ahí, es porque ha hecho muchísimas cosas nuevas después de ser arrasado el país por la dictadura comunista, pues cuando llegan allí la democracia y se hacen cosas casi todo nuevo, pues se hace ya bien. Pero si no haces eso pues, y tienes mucho que proteger, pues hay dificultades. Y luego las dos cosas en las que a las que solemos ligar erróneamente, que son la innovación y la tecnología, son donde no estamos tan bien. En los destinos. Siempre se habla de esto como que vamos a estar ahí lo mejor y no es verdad. Y ahí hay un gran camino que recorrer. Entonces, tenemos informes ahora mismo pero lo que permite esto es que cada uno de los 400 indicadores yo tenga cómo está cada indicador en cada tipo de sitio. Entonces, el mapa de problemas es distinto en función de la tipología de sitios, etc. Y luego hay problemas comunes que son estos ligados a
a la medida que decíamos antes, ¿no? A que tenemos muchas dificultades para medir según qué cosas porque no hay datos locales. Una de las llamadas a la acción es: tenga usted soberanía de datos y empieza a producir datos. Para empezar con los registros administrativos, que no los utilizamos mucho, ¿no? Nieves. Sí, yo creo que ya un poco, como estamos ya a punto de terminar, haciendo una especie de sumario de algunas de las cosas que hemos hablado, creo que está claro que el futuro a nivel estratégico de la industria turística está en la sostenibilidad. Hay cada vez más conciencia tanto en el sector turístico como por parte de los destinos y por parte de los viajeros, de los turistas. Está claro que, como decía el poeta, se hace camino al andar. Sabemos a dónde queremos llegar, pero hay que construir todo este cuerpo administrativo al que hacía referencia Enrique Martínez, sobre todo con indicadores, con datos, con reglas claras. En eso es fundamental el papel de la administración. Obviamente el sector privado, que es el motor del sector turístico, juega un papel fundamental en este objetivo a medio y largo plazo, que es donde nos jugamos un poco una parte importante de nuestra batalla para la preservación del planeta para las generaciones futuras. Se está terminando el tiempo, como decíamos, y quisiera pedirle, si me lo permitís, a José María López, que es el director de Relaciones de Responsabilidad Social Corporativa de Unicaja, que nos intervenga un momento antes de concluir este programa. José María. Manuel, buenos días. Disculpa que me incorporé un poco tarde a la sesión, con la reunión ya comenzada. Un saludo para los dos Enríquez, Martínez y Nieves. He estado siguiendo con mucho interés todo lo que se ha dicho. Como siempre, son tantos los temas que solamente en este saludo tan rápido, alguna reflexión por complementar lo que ya se ha dicho, quizás no para añadir nada. Qué duda cabe que el PIB, como se ha comentado, ya no vale. Se queda corto. Lo no económico, lo no financiero, no tiene recogida en él. Esto nos lleva a cuestionarnos realmente todo lo que se ha hecho, no durante las últimas décadas, sino durante los últimos 2 siglos a la hora de desarrollar la actividad económica. Llevando esto al terreno que nos interesa, el del turismo sostenible, el turismo inteligente. Yo creo, ya lo hemos hablado también en diversas ocasiones, el 2015 comienza a quedar atrás. Ya no nos vale con hablar de los 17 ODS, de la Agenda 2030, de las alianzas. Tenemos que dar el paso de ir al terreno de lo operativo. Como contaba Enrique Martínez, una de las claves de su éxito está en el establecimiento de estos indicadores, de este seguimiento, pero realmente yo creo que tenemos un verdadero problema en general, y ahora hablaré algo muy rápido del sector bancario, sobre todo por alusiones, porque también se ha mencionado cómo se financia. En general, como digo, creo que tenemos una gran falta de datos y de información. No por nada, sino porque es que no era necesario generarlos y ahora nos encontramos súbitamente en que para poder tomar decisiones inteligentes por parte del sector público y por parte del sector privado, estos indicadores, esta información es básica. Por supuesto que tiene que haber una planificación por parte de los oferentes de servicios turísticos, por parte de los destinos. Muy interesante la referencia a que tiene que haber una cultura por parte de los demandantes de servicios turísticos, de los emisores. Evidentemente tiene que haber una coordinación entre la oferta y la demanda auspiciada por los poderes públicos, sobre todo por un tema de competencias. Comentó Enrique el caso de la ley canaria. Claro, aquí el inconveniente es que ya estamos hablando de un mundo globalizado, con lo cual también tenemos un problema serio de gobernanza y de ver cómo podemos coordinar todos estos impulsos. Solo mencionarlo, el tema del precio. Puede ser que nos encontramos con un turismo low cost, con precios bajos y no sostenibles, y un turismo responsable, sostenible, pero con un precio mayor, lo cual también puede incidir en la toma de decisiones. Y por último, la referencia que se ha hecho así desde el sector financiero a la hora de financiar a empresas, al sector turístico en su conjunto, se tienen en cuenta o no los factores ASG, ambientales, sociales y de gobernanza. Pues la realidad es que estamos en ello. Esto, como decía antes, no es algo que se pueda articular de un día a otro, pero no solamente Unicaja Banco, el sector bancario español, el sector bancario europeo están
cada vez más cerca de poder evaluar, si es que no se hace ya, en proyectos de infraestructuras, que ahí sí puedo confirmar que se hace, pero en todo tipo de financiación, si el destino que se va a dar a esos fondos va a ser sostenible, armónico con los factores ambientales, sociales de gobernanza. Esto no es simplemente una declaración de principios. Esto hay que articularlo con números, con indicadores y con objetivos. Y estamos en ello. Estoy convencido de que más pronto de lo que creemos esto va a llegar. No en el sentido de que para aquellos fines de inversión no sostenibles se corte la financiación. No estoy diciendo eso, sino que, por ejemplo, se pueda considerar que el coste de esa financiación sea mayor y además también que activamente el sector financiero en esa transición hacia lo sostenible de todos los sectores económicos, pero del económico en concreto, perdón, del turístico en concreto, también se ayude al sector turístico en esta transición tan compleja y que hay que hacer en tan poco tiempo. Así que nada más, muchas gracias y como siempre enhorabuena por la sesión que ha sido súper interesante y evocadora. Gracias, gracias José María. Nos queda solo el tiempo para dar un titular. Lleves un titular para resumir un poco lo que ha sido el programa. Sostenibilidad, clave de futuro en el sector turístico. Enrique. Pues que hay que hacer las cuentas completas, de verdad lo que cuesta todo, que hasta ahora la economía funcionaba en los esquemas clásicos con tierra, trabajo y capital, y fueron desapareciendo todos, sobre todo la tierra, que era la que nadie consideraba, y que este capitalismo trimestral en el que damos de tener que dar resultados cada 3 meses es incompatible con que las cosas funcionen mejor. Y estamos, como decía José María, hay muchísimos esfuerzos internacionales para que eso se supere, y estoy seguro que dentro de muy poco los créditos y la visión que tenemos de la economía se van a obedecer a otra lógica. Gracias, Enrique, y gracias a todos desde Diálogos OECA, que tendrá una nueva cita en las próximas semanas. Seguiremos así proponiendo temas de interés, ya que nuestro objetivo es de nutrir de ideas y de buenas prácticas a la sociedad, que influyan en la toma de decisiones y repercutan en la opinión pública. Buenos días a todos, gracias por su atención, cuídense y sean sostenibles. Gracias.